Bueno, buenas tardes. El día de hoy les presentaremos el tema Jesús aproximación histórica. Los integrantes de nuestro grupo son Heider Santiago Ortega, Lady Laura Trejos y Jonathan David Enríquez Estrada. Bueno, ¿en qué radican los grupos sociales en esta sociedad? Podemos ver que en la sociedad de Jesús habían diferentes grupos sociales y todos ellos eran dirigidos por la religión, ya que esta era la más importante para aquel entonces. Además de eso podemos ver que había una mayoría de los hombres y las mujeres eran despreciadas por aquel entonces y se les daba menos importancia, cosa que ahora en la actualidad se ha ido mejorando demasiado. Podemos decir que existen diferentes grupos como los judíos, los fariseos, los saduceos, pero la relación que tienen todos ellos es que todos se dirigían por la iglesia. Y en cuanto a la religión, además podemos hablar que todo, ya que se iba por el Corán o la Biblia, todo esto al dirigirse por eso, solo una parte élite o una parte aristocrática podía tener acceso a tal información. Y esta era la que dirigía todo, dependiendo a ese modo. La religión era muy corrupta, por así decirlo, en aquel entonces. Bueno, ¿cuál es su cotización política y religiosa? Bueno, en cuanto a lo que sería la política, podemos hablar y decir que todo se dirigía por una clase élite y una clase específica que eran prácticamente los aristocráticos. En cada religión había un grupo de personas, ¿no?, que tenían derecho y tenían el privilegio de poder leer la Biblia, y ya que, como dije anteriormente, la religión mandaba todo en aquel entonces, este grupo de personas podía modificar o podía decir la religión de tal manera que podría hacer sus propias leyes. ¿En qué radica la novedad de su mensaje? Cuando Jesús buscaba dar su doctrina, antes de hablar de su doctrina hablaba de Dios, lo que buscaba Dios en el mundo, la bondad de los hombres, hablar de la humanidad, de los niños, de las mujeres, de los pobres, en que la humanidad se enfocara en ellos, donde estaba el pecado, ya que no se enfocaran en decir, estos son los pecados que hay que curar, los que hay que trabajar para ir al reino de Dios, sino que trabajar en lo que no había en el mundo, porque el pecado estaba encarnado en él. De todo esto se concluía de que Jesús buscaba siempre a los pobres, a los enfermos, a las prostitutas y a los niños, ya sea de su territorio o los más pobres de que ya sea del África o algún otro territorio. ¿Ya por qué? Porque estos eran los aislados de la sociedad. Dale. ¿Cuál es su compromiso del cristianismo en la situación actual? El cristianismo, Dios quiere una iglesia donde se la prepare la humanidad, se prepare la sociedad para cuando llegue su llegada. ¿En qué concluiría eso? Una sociedad donde nadie mande sobre nadie, ni el hombre sobre la mujer, ni la mujer sobre el hombre, ni la sociedad sobre la iglesia, ni la iglesia sobre la sociedad. Un mundo donde el hombre sea más bondadoso, ya sea de corazón, donde le importe su vida y le importe la sociedad, y no aguante dolor, no aguante rencor. Aquí les presentamos las conclusiones sobre la lectura y el video. Algunas de las conclusiones que podemos sacar y que nos pareció de demasiada importancia durante el video y sobre la lectura es que para Jesús y para Dios lo más importante son las acciones que nosotros le demostremos al prójimo, y que lo más importante es ayudar a este. No debemos de mirarnos tanto por la doctrina, ni tanto por las leyes de la iglesia, ni de la importancia de esta, sino irnos más por las actitudes y las acciones que podemos corregir contra las personas, porque eso es lo que de verdadmente importa, y de tal manera así podremos llegar al reino de Dios. Otras de las grandes cosas que se pueden notar durante este escrito es que muchos libros hablan de cómo llegar a Dios, pero Jesús no quiere eso. Jesús no quiere que solo lleguemos a Dios, sino que miremos la forma de cómo llegar a su reino, a su justicia, a la manera de cómo Él quería las cosas para la humanidad, del amor que tiene tanto a nosotros, y ese mismo amor lo demos a la sociedad.